Laboratorios Medix presenta. De los libros de la Sagrada Escritura, posiblemente sea el libro del Apocalipsis el que pues recibe mayor interés, tal vez un interés por curiosidad, ¿no? Por querer conocer lo que está oculto, por desvelar, por saber la verdad, y también un interés en conocer qué es lo que ha de suceder más adelante, porque el Apocalipsis es el libro escatológico por excelencia que narra los acontecimientos por venir, y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, precisamente el libro del Apocalipsis, así que sea usted bienvenido. Comenzamos. Como siempre, es un gusto especial poder servirle a través de la televisión. Para desarrollar este tema, recibo con afecto a Luis Eduardo López Padilla. Él es investigador, es escritor, es mariófano, ha escrito 30 libros en torno, la mayoría de ellos, a apariciones y revelaciones marianas, y apenas hace unos 2 meses, hablábamos aquí sobre el mensaje de la Virgen en la Salet. Le pedí que volviera para hablar sobre el Apocalipsis y todas las fechas se cumplen. Luis Eduardo, bienvenido. Gracias, Roberto, como siempre, muy agradecido con tu invitación. Gracias. Las fechas se cumplen y por eso estás aquí, y las fechas del Apocalipsis indudablemente se habrán de cumplir. Todas se van a cumplir. Dice el Señor que hasta la última tilde se va a cumplir, y lo que lo dice es Jesucristo, que es Dios. Sabemos que se va a cumplir, no sabemos cuándo, y mejor no aventurarse y dar fechas, porque eso nunca le ha funcionado a nadie. No sabemos cuándo, pero como dice para abril o para mayo, dice la canción, ¿no? Sí, sí. Entonces, nuestro Señor mismo dijo que hay que estar atento a las señales, que cuando veas que suceden estas cosas, saber que el tiempo está cerca. Y me parece que hoy, tu servidor tiene 32, 33 años dedicado al discernimiento de los signos de los tiempos. Por vocación familiar. Empezaste de niño tú. Empecé casi de niño, que yo tenía 6 años y prácticamente ya estaba en este tema. Y es impresionante cómo se ha ido dando una serie de signos en el orden político, económico, social, moral, cultural, natural, religioso y espiritual. Entonces, es muy difícil querer cerrar los ojos y pensar que esos vaticinios del Apocalipsis son para otra época. Como decía Leonardo Castellani, un jesuita argentino, sí, de lo mejor que se ha estudiado sobre Apocalipsis, dice: cuando quiero leer, cuando quiero enterarme de las últimas noticias del Apocalipsis. Oye, o como dices tú mismo, cuando ves venir la flecha, duele menos. Sí, porque uno tiene que prepararse a estos eventos que están ocurriendo para poderlos soportar mejor, conociendo que Dios había revelado un libro como el Apocalipsis para que fuera entendido en su oportunidad. ¿Cuándo? Ahora, porque algunos dicen que es un libro ininteligible. No, es un libro que está revelado por Jesucristo, y además de una manera muy especial, muerto y resucitado, que le dice a Juan: yo soy el alfa y el omega. Y a mí esas palabras cómo me estremecen. El primero y el último. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Escribe pues lo que has visto, le dice a Juan, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Y por si fuera poco, este libro, que es una profecía sui generis, tiene la particularidad de que tiene imprimatur del Padre Eterno. Porque al final del Apocalipsis dice el Padre Eterno: estas palabras son ciertas y verdaderas, dichas por el que está sentado en el trono. Y el trono es el Padre Eterno. Entonces, es un libro que te revela la omnipotencia, la sabiduría, el misterio de Dios, porque es un libro además que está expresado en el septenario apocalíptico, que tiene que ver con Dios, su Trinidad, uno y trino, y con su creación, que son los 4 elementos de la naturaleza: fuego, tierra, agua y aire, que compone todo lo creado por Dios. Entonces, me parece que es un libro poco estudiado, poco conocido, y lo que se conoce mal,
Y por eso da lugar, como tú dices al principio del programa, a mucha curiosidad, a pensar que todos son castigos sin ton y son. No, el Apocalipsis es mucho más que eso que podremos platicar el día de hoy. ¿Qué le dices entonces tú a esos teólogos que dicen que el libro del Apocalipsis, todo lo que allí está contenido ya se cumplió porque fue escrito para los primeros cristianos? Que no quieren ver que habla de acontecimientos por venir. Sí, que ya sucedieron y que solamente faltan 4 o 5 versículos relativos al fin del mundo. Eso es parte de una interpretación equivocada, también fruto del racionalismo que imperó en una época de la historia y que le ha querido dar este sesgo de negar incluso que Juan es el autor del Apocalipsis. Ahora hay esas tendencias actuales de pensar que es un libro que no queda claro quién es el autor, incluso si está dentro de los libros canónicos. Habría que aclarar que este libro, hay un cuarto concilio de Toledo del año 633, donde aclara y enfatiza con sentencia de excomunión para aquellos que no acepten el libro del Apocalipsis. A ver, eso lo tenemos. Bueno. Vamos a ver precisamente Magnífico. de esto que nos habla Luis Eduardo López Padilla y además los temas que trata el Apocalipsis. Mire. En las Sagradas Escrituras está contenida toda la historia de la salvación y está marcado el camino que conduce a la vida eterna. Y sabiendo Dios nuestro Señor que se acercaría la época más difícil para nuestra fe, Él profetizó todo lo que habría de suceder en los tiempos por venir y dejó un libro que nos advierte misericordiosamente para estar preparados. Este libro profético por excelencia de la revelación cristiana es el Apocalipsis, escrito por San Juan. El único libro revelado directamente por Jesucristo, muerto y resucitado, que le dice: escribe pues lo que ya has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. El Cuarto Concilio de Toledo del año 633 establece que la autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos pontífices romanos prescriben que el libro del Apocalipsis es de San Juan Evangelista y determinan que debe ser recibido entre los libros divinos, pero muchos son los que no aceptan su autoridad y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios. Si alguno desde hoy en adelante no lo reconociera o no lo predicara en la iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés tendrá sentencia de excomunión. El libro del Apocalipsis trata 2 temas fundamentales, uno central que recorre de principio a fin y otro esencial que es el que le da sentido a la revelación. El tema central del Apocalipsis muestra cómo se va desarrollando el misterio del mal a través de la historia y cómo se va preparando paulatinamente la aparición del último y personal anticristo. Toda esta acción del mal se encamina a impedir que Cristo establezca en la tierra su reinado universal sobre una sola cristiandad, impedir a costa de lo que sea que se cumpla el ruego de Jesús a su Padre, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Por su parte, el tema esencial del Apocalipsis es la parusía o presencia espiritual del Señor, con todo cuanto le prepara y anuncia y que pondrá fin al misterio de la iniquidad. Esta parusía será un largo periodo de tiempo que se extenderá simbólicamente, según la Escritura, por 1000 años y culminará cuando, habiendo Cristo sometido a todos sus enemigos, Él a su vez se someta a su Padre, para que Dios sea todo en todos. A ver, este último texto, Él a su vez se someta a su Padre. ¿Cristo está sometido a su Padre? Sí, eso lo dice Pablo cuando se refiere al momento en que Jesucristo toma posesión de su reino y somete ante Jesús todo principado y toda dominación y toda potestad. O sea, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y una vez que eso ocurra, que se da en la parusía, porque hoy Cristo no reina más que en las almas que están en gracia de Dios, y esos son un porcentaje menor de los 1.000 millones de católicos que hay en esta tierra. Pero habemos 7.500 millones de seres humanos. O sea, hay 6.500 millones, vamos a quitar a los cristianos y a los ortodoxos, 6.000 millones que no son ni católicos ni cristianos. Son musulmanes, son judíos, libres pensadores, ateos, sintoístas,
etcétera, budistas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo va a llegar ese tiempo en que Cristo sea Rey de Reyes y Señores, Señores? En lo que se conoce como parusía. Y una vez a Él sometida a todas las cosas, Él se somete a su Padre, o sea, ya queda ordenado a su Padre para que todo sea Dios todo en todo. Eso es lo que dice Pablo, y que el Apocalipsis tiene como principal y esencial misión anunciar el triunfo de Cristo Rey. Por eso uno de los principales temas del Apocalipsis es el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal, sobre el misterio del mal, sobre el anticristo. Cristo, él mismo pronunció el discurso escatológico que registran los evangelios. Sí. ¿A qué entonces continuar con el Apocalipsis o que nos muestre el Apocalipsis que no nos haya dicho el Señor en sus discursos escatológicos? Porque el discurso escatológico de Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 es un resumido texto de los grandes y más importantes temas de los últimos tiempos que explaya en sus causas próximas y remotas Juan en el libro del Apocalipsis. Entonces Cristo quiso dejar un libro para que fuera entendido en su oportunidad, para que tuviéramos conocimiento de las causas que iban a suceder en la iglesia y que iban a sumar todo este misterio del mal, que iba a obstaculizar el triunfo de Cristo hasta que logre, con su triunfo definitivo en la parusía, se logre el reino en la tierra. Entonces, ahí está explicado en los diversos septenarios. Los más importantes son los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 copas y las 7 trompetas. Es decir, estos 4 septenarios condensan la historia sobrenatural desde que Cristo fundó su iglesia hasta el fin del siglo. Eso incluso lo mismo lo dice San Agustín. Todo este libro comprende desde la primera venida de Jesús hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Eso lo dice San Agustín. ¿El Apocalipsis? Sí, el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis no se refiere a temas del Antiguo Testamento, sino exclusivamente a partir de la fundación de la iglesia. Sí, lo que me sacude es hasta el fin de la historia o el fin del mundo. Tú mismo mencionaste que se queda Cristo a reinar, somete todo y luego él mismo a su Padre. Entonces, no es el fin del mundo, no es el fin de la historia. Habla del retorno de Cristo, habla del fin de los tiempos. Habla del fin de los tiempos, sí, no, lo incluye, es que lo incluye. O sea, habla de la primera venida de Cristo hasta el fin de la historia. Para que quede más claro. ¿O de los tiempos? No, de la historia, hasta el fin de la historia. Fin de los tiempos, no termina el mundo, no termina la historia, sino comienza la parusía o presencia espiritual de Cristo en la que habrá un solo rebaño, un solo pastor. Pero Juan, en el Apocalipsis, dice que al final de esa parusía, el demonio vuelve a ser desencadenado. Y este último ataque del demonio dice que se acerca al campo de los santos, cae fuego del cielo y viene el juicio final y el fin de la historia. Entonces, no sé si me estoy explicando. ¿Cristo viene 3 veces? Cristo vino en Navidad, viene en la parusía y luego viene al fin de la historia. Es que la venida la parusía hay que entenderla como una venida espiritual, no es la venida en poder, gloria y majestad donde todo ojo lo verá. Eso es al fin del mundo, al fin de la historia. Este es uno de los temas más álgidos de la teología, porque ha dado lugar a herejías como el famoso milenarismo o quiliasmo, que dice que Cristo va a venir a la tierra, va a establecer su reino, va a estar aquí 1000 años y luego viene la última ataque de Satanás. Eso es una herejía, eso no puede ser. En esto incurren los testigos de Jehová cuando hacen del mundo el cielo, ¿no? Sí. De la tierra hacen un paraíso. Ese es el milenarismo. Sí. Pero ¿qué no Pío XII dice? Cristo regresa visiblemente. Sí. A ver, Luis Eduardo, y lo que le dice al infeliz de Caifás. Sí. Tú eres Sí, yo soy. Tú verás. Y verán al Hijo del Hombre, venir entre las nubes del cielo, con poder y gloria, rodeado de sus ángeles. Así es. O sea, realmente ¿se le verá? Se le verá, sí. Entonces es un acontecimiento físico real que él viene. Sí, y esto que estoy diciendo aquí en tu programa, no es una opinión mía. Está fundamentado
en la patrística o el estudio de los padres de la iglesia, los primeros 5 siglos, o sea, ese es mi fundamento, porque no estoy hablando aquí de una apreciación personal o de mariofanías, no. Esa es la opinión unánime de los padres de la iglesia. Y se entiende de la siguiente manera: el misterio del mal que va tomando fuerza en el mundo llega a su final con la aparición del último anticristo, que eso está muy cerca. Ese anticristo va a ser derrotado por el soplo, dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, de la manifestación de Jesús, y con la invasión de su parucía o la inundación de su parucía, comienza una época de paz en la tierra, donde Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, donde se cumple el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, el triunfo del corazón inmaculado de María, los sagrados corazones de Jesús de María. Todo eso tiene que ver con la parucía. Pero la parucía es un tiempo largo e histórico e indeterminado, que se prolonga, que coincide con el milenio, donde van a ocurrir muchas cosas, donde sigue habiendo pecado, pero en mínima proporción. O sea, es un pecado que está vencido, pero no derrotado totalmente, porque sigue habiendo muerte. El último enemigo en ser vencido es la muerte. Entonces, si hay una época gloriosa de la iglesia, hay almas muy santas, se va a cumplir, y quizás un tema un poco más complicado lo que voy a decir ahora, pero se va a cumplir, tú lo sabes muy bien, lo que Mateo, Marcos y Lucas dice de Jesús en la última cena: en verdad os digo, no volveré a beber el cáliz de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Cuando Él venga. Claro, en la parucía, la parucía. Tiene que haber un momento donde Cristo espiritualmente o momentos se haga físico presente y lo entrevea a las almas muy santas, pero no es que Cristo vaya a estar físicamente presente todo el tiempo como ya lo estuvo hace 2000 años. Tengo que hacer una pausa. Sí. Tengo que hacer una pausa, 1 por el tiempo, 2 porque tengo que hablar con ese señor. Un minutito. Regresamos con más de El Apocalipsis de San Juan. Práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna. El próximo 12 y 14 de enero partiremos en peregrinación a tierras de Sudamérica para participar en la clausura del año jubilar por los 800 años de la Orden de la Merced. Conoceremos las joyas de la arquitectura virreinal de Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Lima y Cusco, Perú. Iremos a los santuarios donde se veneran las reliquias de los grandes santos sudamericanos como San Juan Macías, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. En Ecuador estaremos en el sitio de la aparición de la Virgen del Buen Suceso, la segunda epifanía mariana en América después de Guadalupe, en la que quiso dejar su sagrada imagen no tallada por mano humana. Además, visitaremos los tesoros arqueológicos precolombinos de Sacsayhuamán y Machu Picchu. Viajar a Sudamérica en peregrinación nos dará una visión más completa del sentido de la historia de América y del encuentro de dos mundos. La peregrinación es guiada por expertos y cuenta con la participación en las misas jubilares que se celebrarán en los conventos y basílicas mercedarias a fin de obtener la indulgencia jubilar. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com.